Sean bienvenidos a una nueva sesión de teoría y política monetaria. Ahora lo que vamos a hacer es abordar algunos aspectos de política monetaria basándonos en el texto de José de Gregorio en el capítulo 21, la oferta agregada y la curva de Phillips. Recordemos que la curva de Phillips era una hipótesis que apoyaba a el esquema keynesiano, en el sentido de decir que existe una relación negativa entre inflación y desempleo. Esto quiere decir que a más inflación se tendría como consecuencia un menor desempleo. Esto lo entendíamos como un costo de la actividad económica. Quiere decir que al aumentar la demanda agregada, al aumentar la actividad económica, se disminuía el desempleo. Es decir, había más trabajo, había mejores salarios, pero como una consecuencia de esto es que se tenía una mayor inflación y efectivamente es lo que vamos a reconocer mediante este análisis. En algunos análisis, Paul Samuelson y Robert Solow proponían que para mantener un desempleo menor al 3%, es decir, que el desempleo no supere el 3%, aproximadamente se debe tener un costo de inflación de un 4 y 5% de inflación. Actualmente, dentro del análisis de la teoría y política monetaria, la curva de Phillips se la utiliza para representar a la oferta agregada, en el sentido de que podemos decir que, por ejemplo, el desempleo, UT, va a ser una función de el desempleo de pleno empleo y la diferencia del nivel de precios en un periodo con respecto al periodo anterior. Quiere decir que el desempleo va a ser igual a las desviaciones del desempleo de pleno empleo con respecto a la tasa de inflación. Para complementar esto, también se plantea la ley de Okun. La ley de Okun menciona que hay una relación negativa entre actividad económica y desempleo. Esta es una otra forma de ver a la curva de Phillips. Recordemos que la curva de Phillips es una relación negativa entre inflación y desempleo, pero desde el punto de vista keynesiano estaremos entendiendo que la inflación es sinónimo de actividad económica. Por lo tanto, es de esperar que podemos esperar una relación negativa entre actividad y desempleo, es decir, mientras mayor actividad haya, menor desempleo habrá. De tal forma que fruto de este análisis se tiene que existe una tasa de crecimiento económico mínima para que el desempleo no suba. En este caso tenemos que el desempleo de un periodo con respecto al periodo anterior se relaciona negativa, el diferencial del desempleo se relaciona negativamente con el diferencial de la producción. La producción la vamos a entender como la actividad económica. Quiere decir que si aumenta el desempleo, esto implicaría que la producción habrá disminuido. O si aumenta la producción, el desempleo disminuye. Y algunos estudios empíricos para algunos países muestran que efectivamente esto se cumple pero en diferente medida. Por ejemplo, para Estados Unidos se tiene que para reducir 1% el desempleo se requiere 3% de crecimiento del PIB. Por lo tanto, esta ley nos estaría mencionando que para disminuir el desempleo, para aumentar la cantidad de trabajadores que tienen empleo, se requiere crecimiento económico, es decir, que la producción aumente. De otra forma, no se podrá generar el empleo y no se podrá disminuir el desempleo. Es decir, que podremos entender que periodos en los cuales hay crecimiento de la producción, es decir, crecimiento económico, son periodos en los cuales el desempleo es bajo. Y periodos en los cuales la producción es baja, disminuye, es de esperar que el desempleo aumente, algo que es patente en los últimos días debido a que estamos en una crisis económica y, la producción está disminuyendo. Como síntoma de esta disminución de la producción, estamos observando que hay un aumento en el desempleo, no solamente en México, sino en otros países del mundo. Se puede introducir entonces la ley de Okun en la curva de Phillips, de tal forma que se va a tener que la producción va a ser igual a, a la producción de pleno empleo más
un parámetro que pondera a la inflación. Habíamos mencionado que esto es fruto del análisis keynesiano y, eh, y precisamente para criticar el análisis keynesiano, retomando las ideas clásicas, las cuantitativistas, es que surge la escuela del nuevo cuantitativismo, ¿no? La escuela monetarista. Y la escuela monetarista está comandada por Milton Friedman, mencionando que este trade-off entre actividad y desempleo no es permanente. Se menciona o se agrega que para reducir el desempleo por debajo de su tasa natural, recordemos que para la visión clásica hay una tasa natural de desempleo, una tasa de desempleo que podríamos denominar de equilibrio, se requiere inflación permanentemente. Es decir, que al aumentar la actividad económica para reducir el desempleo, se estará generando inflación. Pero esto será una situación que puede desencadenar en un círculo vicioso que conforme sean necesarios aumentos consecutivos de la actividad económica, se genere mucha más inflación, haciendo que la inflación pueda subir cada vez en mayores dimensiones, haciendo que se desencadene una inflación elevada. Para mostrar esta relación, tenemos aquí algunas curvas de Phillips en las que se muestra, por ejemplo, que la producción se relaciona con la tasa de inflación. Y la relación es positiva en el sentido de que la producción aumentará en función a cuánto aumente la inflación. Pero tenemos dos formas de ver la inflación. Tenemos la forma de verla, por ejemplo, de mirando hacia atrás, es decir, valores pasados de la inflación en el periodo T-1, de tal forma que estaremos ante una hipótesis de expectativas adaptativas. O lo que podremos hacer es ver la expectativa de inflación hacia el futuro. Es decir, tratar de adelantar los valores que puede tener la inflación. A esta hipótesis le hemos denominado hipótesis de expectativas racionales. Entonces tenemos dos formas de ver a cómo se relaciona la inflación con la producción, ya sea backward looking, es decir, formación de expectativas hacia atrás, o forward looking, es decir, formación de expectativas hacia adelante. Dicho esto, es también de esperar que se pueda conciliar ambos procesos, es decir, observar valores pasados de la inflación y también la expectativa que se tiene de la inflación en el futuro mediante esta curva de Phillips que considera el nivel de pleno empleo, las desviaciones de la inflación registrada con respecto a su expectativa y los valores pasados de la inflación más un choque inflacionario. Resulta que Robert Lucas plantea un modelo en el cual se retoman las ideas de Milton Friedman, además que se incorpora expectativas racionales, en el sentido de que solamente los choques no anticipados, es decir, choques que no están dentro de la formación de expectativas de los agentes económicos, tienen efectos reales. La única forma en que los precios, la inflación, pueda tener efectos reales en la economía es a través de choques no anticipados, de tal forma que los agentes económicos a la hora de formar sus expectativas no prevén este tipo de choques. Por ejemplo, en el año 2019 nadie sabía que iba a haber un choque de oferta denominado COVID-19, por lo tanto no lo incorporan en sus expectativas y este choque puede generar efectos reales. De tal forma que solamente cuando las expectativas de los agentes difieren con los valores que efectivamente se realizan del nivel de precios es que se genera efectos reales en la economía. En contraposición, cualquier cambio anticipado de la política monetaria
inmediatamente se incorpora a las expectativas de los agentes económicos. Es decir, que en el caso de expectativas racionales, los agentes económicos no solamente tienen conocimiento de los valores pasados, sino también tienen conocimiento de la política monetaria. De tal forma que los agentes están conscientes de la política monetaria y en función a los anuncios que se haga de política monetaria, los agentes económicos toman decisiones. Es decir, que la política monetaria se incorpora a las expectativas y por lo tanto el nivel de precios, es decir, la inflación, en este caso no tiene efectos reales sobre la economía. Cabe hacer mención que si la economía es inestable, es decir, que hay una elevada variabilidad en el nivel de precios, es decir, que la inflación es elevada y que la inflación es cambiante, se podría mencionar que la relación o el trade-off entre actividad económica e inflación o el trade-off entre desempleo e inflación se desvanece, haciendo que la curva de Phillips sea vertical. Entonces, la pendiente de esta curva de Phillips en esta ecuación alfa dependerá de la estructura de la economía. Quiere decir que en una economía inestable, una economía en la cual se ha perdido el control de la inflación, de por sí la inflación está subiendo por el mismo descontrol de la economía. De tal forma que si se quiere estimular la actividad económica generando inflación para disminuir el desempleo, esto no logra manifestarse debido a que simplemente la inflación sube porque se ha perdido el control sobre ella. Es decir, que la inflación avanza independientemente de las otras variables, dando lugar a que esto se interprete como que la curva de Phillips es vertical. Entonces, en una economía en la cual se tenga descontrol del nivel de precios, alfa debería reflejar esa estructura económica, es decir, debería reflejar esta inestabilidad de la economía, haciendo que alfa haga que la recta de la curva de Phillips sea vertical. De tal forma, por ejemplo, tenemos una economía inestable que decide eh, poner en orden los fundamentos macroeconómicos, resulta que logra estabilizar la inflación, logra estabilizar el déficit y logra estabilizar también el tipo de cambio. Resulta que esta economía será diferente a cuando era una economía inestable. Es decir, que una economía estable tendrá diferentes parámetros que una economía inestable. De tal forma que cuando la economía ya se regulariza, se logra subsanar las deficiencias macroeconómicas, la curva de Phillips sí logrará ser patente. Es decir, una vez que la inflación es estable, efectivamente se podrá mostrar una relación entre inflación y actividad económica, o entre inflación y desempleo. Quiere decir que cuando aumentan los precios habrá mayor actividad económica, cuando aumentan los precios va a disminuir el desempleo. Es decir, que la, 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 la curva de Phillips en una economía que es estable, una economía podríamos denominar típica, mostrará que existe una pendiente negativa en la curva de Phillips y una pendiente positiva en la ley de Ockham, haciendo que efectivamente esto se cumpla y cambien los parámetros. En primer lugar, la curva de Phillips ya no va a ser una línea vertical, sino va a ser una línea con pendiente, haciendo que alfa cambie en su valor debido al cambio de característica de una economía inestable hacia una estable. Entonces, cuando se cambia el rumbo de las políticas económicas, los modelos deberán también ajustarse. Los parámetros del modelo, en este caso alfa, también deben ajustarse, porque no es válido utilizar los mismos parámetros para una economía que está cambiando en su estructura. A esto se denomina la crítica de Lucas.
Y eso es, por ejemplo, una de las razones por las cuales los modelos estructurales macroeconómicos keynesianos, que en su momento funcionaron bien, posteriormente ya no funcionaron, debido a que la estructura económica había cambiado y por lo tanto los parámetros asociados a los modelos estructurales macroeconómicos también habían cambiado. Y por lo tanto esos parámetros ya no eran válidos ante una nueva estructura económica y por lo tanto no se podía explicar los nuevos fenómenos económicos como por ejemplo la estanflación. Cabe hacer mención que la curva de Phillips tiene una influencia keynesiana. Estamos hablando del corto plazo y en el corto plazo tanto salarios nominales y precios tienden a ser rígidos, es decir, que tienden a tener cierta característica de fijos y de no ajustarse instantáneamente. Habrá un retraso en el ajuste en los salarios. Cabe mencionar que los salarios dependen de negociaciones salariales, en el sentido de que se realizan estas negociaciones una vez al año y uno de los elementos que se ponen sobre la mesa a la hora de renegociar salarios es el nivel de precios. Si el nivel de precios aumentó mucho, se exigirá un aumento de salario igual para compensar el poder adquisitivo, pero hemos mencionado ya que el nivel de precios tiende a estar sesgado hacia arriba y al mismo tiempo los precios también tienden a ajustarse lentamente. Es decir, que inmediatamente los precios no se van a ajustar. Estas rigideces hacen que haya cambios en el empleo de pleno empleo, es decir, pues, en la tasa natural de desempleo, que cambiará en función a las expectativas de los precios con respecto a su valor observado. Y como resumen, pues efectivamente en una economía inestable, la cual se caracteriza por elevada inflación, la curva de Phillips es vertical, es decir, no se registra la relación entre desempleo e inflación o actividad económica e inflación. Pasemos a analizar la oferta y demanda agregada. Recordemos que la política monetaria es el principal instrumento de política económica de estabilización en el corto plazo, debido a que la política monetaria tiene la característica de que se puede efectuar de forma inmediata. Recordemos que al inicio de curso, en la primera clase, habíamos visto los conceptos de retardo interno y retardo externo. El retardo interno tiene que ver con cuando un problema económico es identificado y se determina qué acción tomar. Ese es el retardo interno. Y una vez que se toma la acción y se espera que surta efecto sobre la economía, es el retardo externo. Resulta que la política monetaria tiene un retardo interno, es decir, se reconoce el problema, por ejemplo, inflación, y se identifica la medida a tomar, por ejemplo, subir la tasa de interés de forma inmediata. Pero a la hora de subir efectivamente la tasa de interés y esperar a que pueda disminuir la liquidez de la economía y por lo tanto aplacar la inflación, el retardo externo toma un periodo de tiempo extenso. Por el contrario, la política fiscal tiene un retardo interno largo en el sentido de que identificar un problema de presupuesto, identificar un problema fiscal y tomar las medidas en el sentido de modificar, por ejemplo, algunos impuestos o introducir algunos impuestos, toma tiempo, debido a que el proceso de impuestos debe pasar por el proceso de elaboración de una ley. Es decir, que la propuesta debe pasar por el Poder Legislativo y posteriormente ser aprobada o ser resuelta en el Poder Ejecutivo, es decir, debe pasar por el ciclo político. Y hasta que una ley pase por senadores, pase por diputados, pase por senadores, pase por el Ejecutivo y sea aprobada, pues logra tardar incluso bastantes años. Pero una vez, ese es el retardo interno, pero una vez que la ley ha sido aprobada, inmediatamente comienza a funcionar e inmediatamente comienza a recaudar. Ese es el retardo externo, es decir, que
En síntesis, la política monetaria tiene un retardo interno corto y un retardo externo largo, y la política fiscal tiene un retardo interno largo y un retardo externo corto. De tal forma que si hacer política fiscal toma tiempo, la política monetaria es la ideal para estabilizar el producto en el corto plazo. Se va a partir de una curva de Phillips. Una curva de Phillips recordemos que mediante la ley de Okun se puede relacionar la inflación con el nivel de producción y por lo tanto aquí tenemos un choque inflacionario. Un aumento de la brecha de la producción, es decir, cuando se produce más allá del nivel de pleno empleo, produce inflación. Y también vamos a introducir una regla de política monetaria. Es decir, que si se observa que la producción es mayor a la de pleno empleo, se decidirá la inflación que se generará. Es decir, que la inflación reaccionará a la producción, siempre y cuando la producción esté por encima de su nivel de pleno empleo. Si la inflación está por debajo del pleno empleo, no habrá riesgos de generar inflación. De tal forma que entendemos a la oferta agregada, recordemos como la curva de Phillips, y la regla de política monetaria nos estará mostrando cómo se reacciona ante cambios de la producción en términos de inflación. En equilibrio, tendremos que la producción será de pleno empleo y la inflación será la inflación objetivo. Pero cuando hay un cambio en las expectativas inflacionarias, es decir, que se espera que haya más inflación, la curva de Phillips capturará esas expectativas inflacionarias, haciendo que se desplace hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando se generan las expectativas inflacionarias, la inflación esperada es mayor a la inflación objetivo y efectivamente logra cumplirse que la inflación es mayor a la inflación objetivo, se tiene que el nuevo equilibrio es el punto A, donde se logra tener una mayor inflación y una menor producción o una producción menor con respecto al pleno empleo. Por esto es importante que el ancla nominal en la política monetaria moderna son las expectativas inflacionarias. Recordemos que las expectativas inflacionarias están en función a la credibilidad del Banco Central, a la reputación que tiene el Banco Central. Es decir, si ha sido un banco que ha logrado obtener niveles de inflación que ha anunciado, entonces se le cree al Banco Central y no hay por qué generar una inflación esperada mayor a la meta de inflación. Es decir, cuando el Banco Central logra credibilidad, cuando logra atar las expectativas de los agentes económicos, la inflación esperada es igual a la meta de inflación. La demanda agregada. Recordemos que la política económica, ya sea la política fiscal o la política monetaria, tiene como finalidad afectar a la demanda agregada, afectar a la actividad económica. Recordemos que en un esquema ISLM, la curva IS es el equilibrio que muestra el equilibrio del mercado de bienes, ¿no es cierto? Y aquí vamos a representar a la curva IS como desviaciones del producto. Quiere decir que el producto observado con respecto al pleno empleo es igual a el gasto autónomo. Recordemos que el gasto autónomo está compuesto básicamente por el gasto de gobierno menos la tasa de interés real, eso lo recordamos desde la ecuación de Fisher, en el sentido que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada y un choque de demanda mu. Cabe notar que hay algunos niveles de equilibrio en algunas variables económicas
en el sentido que el equilibrio de largo plazo mostrará que la producción es igual a su nivel de pleno empleo, la inflación esperada es igual a la inflación efectiva y la tasa de interés real es igual a la tasa de interés real de equilibrio, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés nominal de equilibrio que viene determinada por la tasa de interés real de equilibrio, esta es la ecuación de Fisher, de tal forma que ahora podemos hablar de la regla de Taylor. La regla de Taylor nos mostrará una ecuación en la cual la tasa de interés de política, la tasa de interés de política monetaria, la tasa de interés que decide el Banco Central, se ajustará a cambios en la inflación y la brecha del producto. Quiere decir que aquí tenemos la tasa de interés de política monetaria, principal instrumento de la política monetaria, responde a la tasa de interés real, la meta u objetivo de inflación, las desviaciones de la inflación con respecto a su objetivo y las desviaciones de la producción con respecto al nivel de pleno empleo, con los parámetros ponderadores A y B, donde A es la importancia que se le da a la inflación y B es la importancia que se le da a la brecha de la producción. Cabe hacer notar que se debe cumplir el principio de Taylor, en el sentido de que cuando hay inflación, la tasa de interés debe responder en una proporción mayor a 1 para afectar a la tasa de interés real. Quiere decir que si aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés nominal en la misma cuantía, se estará en la misma situación. Para que haya una verdadera afectación hacia la demanda agregada, debe cambiar la tasa de interés real. Y la única forma de cambiar la tasa de interés real es que la tasa de interés nominal cambie más allá de la inflación. De tal forma que se espera que el parámetro A sea mayor a 1. Reemplazando la regla de Taylor en la curva IS y considerando los valores de equilibrio, se tiene una regla de política monetaria. Y esta regla de política monetaria nos está mencionando cómo es que eh, cambia, cuál es el parámetro ponderador de cambios en la producción que se reflejan en cambios en la inflación. Al mismo tiempo que también se refleja que también este, estos choques también tienen efectos sobre cambios en la inflación. Por lo tanto, si la autoridad monetaria se preocupa mucho por la inflación, es decir, que la inflación es su principal problema a considerar, la regla de política monetaria tiende a ser más horizontal. Si se prioriza por sobre todo el empleo, es decir, la brecha del producto, A, el parámetro de importancia de la inflación tiende a ser a 1, por lo tanto, no habrá una preocupación por disminuir la inflación. Y la regla de política monetaria tiende a ser vertical. Entonces, cuando hay una preocupación por la inflación, la regla de política monetaria es una línea horizontal y cuando hay preocupación por la actividad económica, por el pleno empleo, la regla de política monetaria es vertical. Reemplazando la regla de política monetaria en la regla de Taylor, para apreciar en términos de la regla de política monetaria cómo debe cambiar la tasa de interés, se tiene la siguiente expresión, en el sentido de que la tasa de interés va a reaccionar a la brecha del producto y va a reaccionar también a cambios en la tasa de interés real y el objetivo de inflación. De tal forma que cuando se logra evidenciar que existe desempleo o la brecha es negativa, es decir, que la producción es menor a la producción de pleno empleo, cuando existe desempleo, se observa que la tasa de interés es elevada. Por lo tanto, cuando el nivel de producción está por debajo de el nivel de pleno empleo,
se estimulará la actividad económica haciendo caer la tasa de interés. Por ejemplo, en la situación actual estamos observando que hay un descenso de la producción, hay un descenso de la demanda. Por lo tanto, la producción está por debajo del nivel de pleno empleo, y un síntoma de esto es que hay desempleo. Y para estimular la actividad económica, la autoridad monetaria disminuirá la tasa de interés por considerar que esta está muy elevada. Regla óptima. Se puede considerar que una regla de política monetaria en términos óptimos, pero a la hora de hablar de términos óptimos estaremos hablando de un problema eh, de encontrar el óptimo de las variables macroeconómicas. En ese sentido, recordamos un problema que se planteó en microeconomía, es el problema de los lagrangianos. Deseamos encontrar el mínimo de la función de pérdida de la economía. ¿Por qué le llamamos función de pérdida? Le decimos que es una pérdida cuando existen desviaciones de la producción con respecto a el pleno empleo. Quiere decir que cuando la producción es mayor a la del pleno empleo, se generan presiones inflacionarias, lo cual es negativo. Cuando la producción es menor a la de pleno empleo, se genera desempleo, por lo tanto, también es negativo. Quiere decir que mientras la producción esté más próxima a su nivel de pleno empleo, estaremos mejor. Por lo tanto, ya sea desviaciones hacia arriba o hacia abajo, es por eso que se eleva al cuadrado, es decir, el valor absoluto de la desviación, se desea minimizar esas desviaciones. Es decir, no se quiere una economía ni inflacionaria ni que genere desempleo. Lo mismo con la inflación. Una inflación debe estar próxima al objetivo de inflación. Si está más allá del objetivo de inflación, estaremos ante un escenario inflacionario. Si la inflación es menor al objetivo, estaremos ante un escenario de recesión económica. Por lo tanto, esta función de pérdida nos está mostrando que desviaciones del producto de pleno empleo y desviaciones de la inflación objetivo son elementos que se desean minimizar. Y para esto lo que se considera es como una restricción la curva de Phillips. Por lo tanto, se plantea un lagrangiano donde se desea minimizar la función de pérdida sujeto a la curva de Phillips, es decir, la relación que existe entre inflación y actividad económica por la ley de Okun, o inflación y tasa de desempleo. Resolviendo este problema de optimización, se logra encontrar que mediante, recordemos, el planteamiento de la ecuación de Euler, un resultado del problema de optimización, que en el óptimo el costo marginal de la inflación debe ser igual al costo marginal de la brecha del producto. Quiere decir que se debe escoger niveles de inflación y de producción de tal forma que su costo marginal sea igual. Es decir, el costo de desviarse de la producción de pleno empleo y del objetivo de inflación debe ser igual. Y realizando algunas operaciones se logra encontrar que en términos de tasa de interés, la regla de política monetaria óptima se encuentra en estos términos, donde la tasa de interés se ajusta a la tasa de interés de equilibrio y las desviaciones de la inflación esperada con respecto a la inflación objetivo, la inflación objetivo, ponderada por este parámetro entre paréntesis. Al mismo tiempo, los choques de epsilon y mu. Quiere decir que estamos hablando de los choques de oferta y demanda. Entonces, la política monetaria va a reaccionar ante desviaciones de la inflación esperada, es decir, si existen presiones inflacionarias, si hay cambio en los agentes de la expectativa de inflación, la política monetaria va a reaccionar, ya sea si hay expectativas inflacionarias, va a aumentar la tasa de interés para disminuir la actividad económica y por lo tanto
aplacar las expectativas inflacionarias, pero también va a reaccionar a los choques de oferta y demanda. Quiere decir que ante cambios en la producción y ante cambios en la demanda, la política monetaria en términos de la tasa de interés también responderá como elemento de estabilización a corto plazo. Fruto de esto, es importante tener un valor aproximado de la inflación en el futuro. Quiere decir que si los agentes económicos están considerando que la expectativa de inflación aumente, quiere decir que están implícitamente eh, asumiendo que la inflación va a subir en el futuro. Por lo tanto, una labor o un objetivo secundario de política económica es la proyección de la inflación. Es decir, que dada la información actual y dadas los valores de política y los valores registrados de las variables económicas, se debe tener una idea próxima de cuál es el rumbo de la inflación. Si estamos en un escenario en que los próximos años la inflación va a ser elevada, va a ser estable o va a ser menor. Entonces, la proyección de la inflación constituye un objetivo secundario de política monetaria. Para esto, pues se requiere instrumentos estadísticos, ¿no? Es decir, métodos estadísticos, econometría, ya sea la econometría tradicional, la econometría de series de tiempo u otros métodos que nos ayuden a proyectar los valores futuros de la inflación con la mayor exactitud posible. Resulta que cuando hay choques de oferta y demanda, hacen que aumente la inflación. Por lo tanto, la tasa de interés debe subir para compensar estos choques inflacionarios. También cabe hacer mención que la cantidad de dinero, en este caso, que no la hemos manejado de forma explícita, tal como lo hacíamos, por ejemplo, con los modelos clásicos o los modelos keynesianos, es decir, cuando teníamos como una variable monetaria a m la cantidad de dinero, no la hemos incluido explícitamente. ¿Qué pasa con m en la política monetaria si la hemos considerado desde la visión clásica y keynesiana? Resulta que m en la política monetaria, tal como hemos estado diciendo, se ajusta de tal forma que en la política monetaria moderna es la tasa de interés el instrumento de política monetaria que trata de regular la liquidez, en el sentido de tratar de aumentar o disminuir los medios de pago, de tal forma que la cantidad de dinero se ajustará a los objetivos de política macroeconómica. Esto cabe hacer mención debido a que en los últimos años efectivamente se ha registrado que la demanda por dinero es muy inestable. Dado esto, m, la cantidad de dinero, también es inestable, de tal forma que en vez de estar tratando de ajustar las cantidades de una variable que es inestable en sí misma, lo que se hace es tratar de ajustar indirectamente esta variable de tal forma que automáticamente aumente o disminuye mediante los objetivos principales de política monetaria, que en este caso son la tasa de interés y la tasa de inflación. Por lo tanto, es como si se estuviera operando sin una curva LM. Recordemos que la curva LM es una curva que muestra los equilibrios del mercado de dinero. Pero bien se puede, en este caso, mostrar una curva LM en la cual nos estaría mostrando, si consideramos que, por ejemplo, que el nivel de producción y la tasa de interés son de equilibrio, nos estaría mostrando que cambios en M para que esta relación se mantenga estable considerando la producción y la tasa de interés constantes, cambios en M deben ser compensados en cambios en P. Por lo tanto, estaríamos ante una hipótesis de neutralidad del dinero. Hasta aquí llegamos con la clase de política monetaria para posteriormente en la siguiente clase abordar la cuestión de inconsistencia temporal. Si no me equivoco, es el capítulo 25 de José de Gregorio.
va a ser ya nuestra última sesión, eh, puesto que inmediatamente después será el correspondiente examen final del curso. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente sesión y en la siguiente clase vía Zoom. Que estén muy bien. Hasta luego.